Que acompáñenme a Gálatas 5:22, por favor. ¿Ya están ahí? El tema de hoy, para los que apuntan, un gozo sobrenatural. Un gozo sobrenatural. Ya verán por qué se llama gozo sobrenatural. Me avisan cuando estén ahí. ¿Están ahí? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿por qué no me ayudan a orar? ¿Les parece? Que Dios me ayude con su Espíritu. Señor mi Dios, Padre, mi Dios, nuevamente Señor, nuevamente te damos gracias por este hermoso privilegio que nos das de abrir tu palabra, compartir tu palabra, Señor. Señor, solamente queremos aprender de ti, Señor, lo que has puesto en el corazón de este vaso, Señor. Sencillo lenguaje, Padre, lenguaje sencillo para poder comprender esto tan hermoso que es el gozo tuyo, mi Dios. Ayúdame, Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. No permitas que nos distraigamos. Sé tú hablándonos, Padre. Ayúdame a recordar, ayúdame a hablar certeramente, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que continuábamos con nuestra serie de Dios en nosotros. Hemos visto cómo esta tercera persona, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, qué hermosa obra hace Él en nosotros, en cada uno de nosotros. Qué hermosa obra y cuán bendición tan grande es en los que somos sus hijos. Porque ante un mundo que va en decadencia y que está sin ruta y con tanta maldad, necesitamos de alguien que nos guíe, de alguien que nos sostenga, de alguien que nos dirija. Pero no como alguien por fuera, como un entrenador, allá, no, alguien adentro de nosotros, que verdaderamente tú sabes que es Dios en nosotros. El título, se los decía, es un gozo sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo al estudiar esto, al estar orando, meditando en esto, yo decía, no, es que esto no es normal. De hecho, platicar, hablar, predicar acerca del Espíritu Santo, de su obra, como lo hemos hecho alrededor de estos meses, de sus dones, de su presencia en nosotros, de su sello en nosotros, de su bautismo, de cómo Él mora en nosotros, es algo que no es natural, es sobrenatural. Y hablamos en un plano espiritual y lo entendemos en el lenguaje espiritual, pero tiene efectos visibles en el plano terrenal. Que Él mora en nosotros, que Él esté en nosotros. Este segundo aspecto o característica o virtud del fruto del Espíritu, que es el gozo, es así, hermanos. Es hablar de algo que no está en nosotros. Escúchame, me estoy adelantando un poco. Es algo que no está en nosotros porque no lo podemos generar nosotros, lo tiene que generar Dios, la fuente es Dios. Y yo, antes de iniciar a explicar, a querer dar un poco más acerca de esto, del fruto del Espíritu, del gozo, quiero hacer un breve recordatorio de lo que vimos hace 8 días. Es necesario hacerlo, es prescindible hacerlo, porque esta característica que vimos hace 8 días, o virtud del amor, hermanos, si no entendemos que de eso procede todo, no podemos tener, y hoy vamos a entender que el gozo no pudiéramos tenerlo si no desarrollamos esta virtud del amor. Vimos la semana pasada cómo ese fruto, esa virtud del amor, pues vimos que está totalmente relacionado con valga la redundancia, con mi relación con Dios, como hoy es el gozo. Es imposible que podamos experimentar un gozo del Espíritu si no hay amor. Un amor de Dios. El amor es una virtud esencial. Pablo lo define y lo vimos hace 8 días. Solamente es un breve repaso. Quiero traerlo al corazón, quiero traerlo a la mente, porque esto nos tiene que dar pauta a lo que veremos hoy.
Primera de Corintios 13, Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 13: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Versículo 3: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Yo quiero resumir esto de esta manera. Cualquier esfuerzo que tú hagas, o cosa o situación que tú hagas como cristiano, si lo hago sin amor, de nada sirve. De nada sirve. Y yo le ponía de esta manera, y quizás suene fuerte, pero debe de ser. Son como trapos de inmundicia para Dios lo que tú haces sin amor. Es algo que Dios no voltea a ver. No importa lo que hagas, no importa. La falta de amor anula cualquier cosa. Hermanos, por eso lo retomo y lo traigo a nuestras mentes, porque es precisamente esta virtud del amor, una realidad cristiana en nosotros, que es precisamente lo contrario a una religiosidad. Todos podemos aparentar, todos podemos decir ser, pero las demostraciones de amor, como vimos hace 8 días, que son tangibles, que son verdaderamente visibles, es de un creyente, de un hijo de Dios real. Así es que, ¿cómo lo vemos esto? Pues muchas veces ejemplos, como lo vimos, hasta con un enemigo, con alguien que tiene algo contra ti. Dice Dios, si tienes un enemigo y tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. ¿Es visible? Claro. ¿El amor es visible? Claro. Y eso es una evidencia. Así es que, hermanos, esto del amor de Dios demuestra que nosotros cuando vivimos esta virtud realmente, estamos injertados a la vida. No estamos separados de Él. Recuerda esto, es importante. Y por eso empiezo de esta manera. Dice Juan 15:5, por favor. Me dicen cuando estén ahí. ¿Ya están ahí? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué dice? Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Es cuando nosotros estamos ahí, en él, permanecer. Voy a estar recordando mucho este pasaje. Juan 15 nos va a estar retumbando la noche de hoy. Escucha, no dije ahorita, la noche de hoy. ¿Se entiende? Y así sea. Que Jesús retumbe en nuestros corazones. Hermanos, vivir y practicar el amor más sublime, el amor ágape, el amor incondicional, es dar evidencias cuánto Dios tiene de nosotros. Es dar evidencias de eso. Y se los he dicho mucho, no es cuánto sé de Él, es cuánto Él tiene de mí. Necesitamos ya entrar en esos caminos, ya entrar, ascender hacia Él, hacia el monte, hacia estar ahí en su presencia. Porque si yo estoy en Él, sin separarme de Él, llenándome de Él, solo así entiendo que yo debo de tener y demostrar y dar acciones que Corintios 13 dice. ¿Cuál es, pastor? Soy bondadoso, no tengo envidia, no hago nada indebido, no busco obtener beneficios, no me irrito, no guardo rencor, porque todo lo espero, todo lo soporto y porque todo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Por lo tanto, ahora sí paso a lo que tengo que pasar. Por lo tanto, ahora puedo entender y lograr lo que hoy el Señor quiere mostrar. Juan 15, versículo 10, les dije, vamos a estar ahí. Dios va a retumbar nuestros corazones. Juan 15:10 dice, si guardasen mis mandamientos, si permaneces en mi, ¿qué? Díganlo fuerte, en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, pongan atención. Así como yo guardo los mandamientos y permanezco en su amor, así y solo así, y entonces, para que se entienda,
Versículo 11, estas cosas os he hablado, ¿para qué? ¿Qué, hermanos? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Hermanos, vemos que el gozo del Espíritu está directamente relacionado con el amor. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a mencionarlo, En ausencia de amor no puede haber gozo. No puede haber gozo. Por eso vamos a estudiar lo que vamos a estudiar. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entro a gozo. El gozo dice, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un sentimiento de complacencia en la posesión, en recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Es un sentimiento de complacencia. Pero aquí en esta, en particular de Gálatas 5:22, la palabra se traduce de gozo del griego chara, que es como un sentimiento de alegría. Ponme atención. Deseo que Dios nos alumbre mucho hoy. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente, escucha, como el resultado de su comunión con Cristo. Es decir, mi cercanía con Dios. Voy a repetir esto, mi cercanía con Dios. Es el resultado de la comunión con Cristo. Es esa completa satisfacción, ese es el gozo, mi cercanía con Dios, eso es lo que se genera. Eso es lo que da, eso es lo que arroja. Mi cercanía con Dios. Les dije, voy a retumbar. Dios va a estar mostrándoles Juan 15, porque separados de mí nada puedes hacer, nada. Es un estado que se relaciona directamente con mi salvación. Y esto de cierta manera es lógico. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo porque nosotros nos rendimos al Señor. Tú y yo le dijimos, sí, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi gobernador, ahora tú diriges mi vida, me rindo ante ti. Y llegó el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo y la virtud de gozo es algo que está relacionado directamente con mi salvación. Entiéndalo de otra manera, está relacionado directamente con mi nacimiento nuevo. ¿Se entiende? No se trata, escucha, porque aquí vamos a empezar a aclarar cosas. No se trata de alegría, algarabía, y mucho menos de esa alegría que producen las cosas materiales o los placeres que este mundo ofrece. La felicidad sí depende de esas situaciones, el gozo no. Pongan atención. Pregunta, ¿cuántas cosas en ti generan alegría? ¿Cuántas? Te voy a decir algunas, porque también en ti y en mí nos genera esto. Somos cuerpos que generan cosas bioquímicas, ahorita voy a entrar, y hay algo que es precisamente, ¿sabes cómo cuál es? La comida, ¿sí o no? Los viajes, las posesiones, el dinero, los regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? Las compras, ¿o no, hermanas? Todo eso genera alegría, ¿sí o no? Pero también sabes algo más. ¿Sabes también qué más genera alegría? El sexo, el deporte, el alcohol, las drogas, los alimentos altos en azúcares. ¿A poco no? Cuando comes un pastel hasta lo ves y algo genera. Hermanos, estas fuentes se encargan de mandar al cerebro señales. Y algunas de estas fuentes son en gran magnitud, como las drogas, como el sexo, como la pornografía. ¿Sabes? Por eso son tan buscadas. Por eso está tan prolífero eso. Por eso son tan practicadas. Porque dan estados de felicidad, de satisfacción, pero ¿sabes? Solo es temporal, terrenal. Porque si no fuera así, no hubiera tanto drogadicto, no hubiera tanta pornografía, no hubiera tanto adulterio, no hubiera tanto sexo ilícito. Nuestro cerebro, hermanos, origina neurotransmisores conocidos como los químicos de la felicidad. Yo sé que lo sabías, ¿verdad? Aquí hay doctores.
¿Cuáles son esos neurotransmisores? Pues la serotonina, la endorfina, la oxitocina y la dopamina, y puede haber otros, ¿verdad? Todo eso genera nuestro cerebro cuando tenemos actividades como las que he mencionado, o circunstancias o vivencias como las que he mencionado. Estas hormonas de la felicidad hacen que nuestro estado anímico mejore mediante la liberación de sustancias en el cerebro. A veces estamos de buen humor y a veces estamos de un humor horrible, ¿sí o no? Solo uno aquí, qué bueno. Y no se sabe qué sucede, por qué pasa eso. ¿Cómo es que se alteró? ¿Cómo es que pasa de un estado a otro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y créanme, no quise abundar más por obviedad de tiempo, pero hay personas que no generan esas sustancias, ¿cierto, doctores? Hay personas que no generan esas sustancias, de manera que tienen que medicarse para poder generarlas. Pero hoy vas a entender algo, esto es hermoso, porque las cosas que nos van sucediendo a través de nuestra vida diaria afectan al ánimo, afectan, hermanos. De verdad, hermanos, de verdad es muy triste ver a hermanos cristianos con una actitud. Y luego, ¿a qué iglesia vas? Digo, para no ir, no inventes, ¿qué te pasa? No, bien bajoneados, bien down, bien depresivos, no. ¿Por qué? Porque deben la renta, porque no tienen para, porque ya viene diciembre, porque no puse el árbol, porque no tengo, ¿qué me voy a poner para el día del 7 de diciembre? Porque no tengo esto, porque esto y el otro, y ¡pum! Luego, el cerebro manda señales y va para abajo todo. Así es que nosotros como cuerpos, como personas, tenemos esta parte que por la activación de estas hormonas, o por la activación de estas hormonas, cuando son o más potentes o menos potentes, es nuestro estado de ánimo. Cuando tú vas a correr en las mañanas generas endorfinas, y es como fuerza, es como despertarte, es como, se los digo por que me pasa. O haces ejercicio y eso sucede. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Doctor, ¿es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Es normal o natural que el ser humano busque ese estado de estar feliz siempre? Digan que sí o no. Sí, es normal y natural. Es algo que queremos, deseamos, anhelamos estar siempre. ¿A quién le gusta estar triste? ¿A quién le gusta estar bajoneado? ¿A quién le gusta estar deprimido? ¿A quién le gusta estar apagado? Y cuando hay algo así, cuando hay una gente, y sobre todo cuando se trata del pilar, contagia la casa. ¿Cómo viene tu papá? No, pues bien. No, pues ya no le digas nada ahorita. Entonces ya no vamos al cine. No, ni le digas ahorita nada. No. Vienen. Que Dios hable a nuestros corazones esta noche. Quiero poner el equilibrio, porque tú podrás decir, bueno, entonces lo que tú estás diciendo es que nos debemos de volver como monjes, irnos hasta allá arriba, hasta los montes, porque no debo de ser feliz, no debo de buscar la felicidad. No, hermanos, tengo que poner el equilibrio, no se trata de eso. Hay que saber disfrutar correctamente, sabiamente lo que Dios nos ha dado y lo que ha puesto para nuestro deleite. Eso no es incorrecto. Para nada de eso yo estoy diciendo eso. Dios mismo nos los deja escrito y nos los muestra. Fíjate cómo lo dice Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. Primera de Timoteo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean ¿qué? Altivos. A los ricos de este siglo. Ni pongan la esperanza en ¿qué? En las riquezas, las cuales son inciertas. Sino en quién debemos de poner, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Cómo, hermanos? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? El equilibrio. Ahí está el equilibrio. O sea, Dios mismo nos da para disfrutar las cosas. Dios mismo te permite en algunos tener. Dios mismo lo hace, Dios mismo, de Él viene todo, de Él procede todo. Salmo 24, Él es el dueño de todo. De ahí viene y proviene todo, de la fuente, de Dios. Pero ojo, porque tú puedes decir, ahí está, ya lo dijo el pastor.
a disfrutarlo. Tranquilo, ¿quieres escuchar también el equilibrio? El lado A y el lado B. Escucha cómo lo dice el versículo 18 en Nueva Traducción Viviente, Miri, por favor. Fíjate cómo lo dice. Diles, viene del versículo anterior, lo pongo aquí para que nuestro entendimiento lo agarre totalmente. Diles que usen, léanlo hermanos, su dinero para hacer ¿qué? Deberían de ser ricos ¿en qué? Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿Se dan cuenta? Y luego véanle el 19. De esa manera, al hacer esto, acumularán ¿qué? Su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Ay, pastor, eso ya no me gustó. Pues me quedo con la primera parte, a disfrutar todo lo que Dios me da. No, dice, y yo siempre lo he dicho y siempre lo repetimos aquí. Dios te da para compartir, ahí está el principio. Dios te da para ayudar. Dios te da, Dios te prospera para ser generoso. Y hay más bendición en el dar que en el recibir. ¿Se entiende, hermanos? Así es que yo quisiera que fuéramos viendo todo esto, porque como que tenemos un problema de entendimiento al escuchar la palabra gozo. Como que de inmediato la asociamos con felicidad, pero no es así del todo. Sin embargo, se puede estar feliz mientras estamos con gozo. ¿Escuchaste? Ya lo vas a ver ahorita, ¿sí? Ya, suena medio contrastante, pero vas a ver. El gozo del Espíritu, escucha, es un estado de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia que tú vivas, que tú experimentes. El gozo del Espíritu en cualquier circunstancia. Como resultado, ¿sabes de qué? Ya lo vimos hace rato, de la cercanía de Dios en nuestra vida. Y eso nos va a ayudar, ¿sabes a algo? Ya te estoy dando una definición que pudiera decir, vámonos con esto. Eso nos va a ayudar a formar el carácter de Cristo en mi vida. Así es que el gozo no lo encontramos en las diversas formas o fuentes de felicidad que el mundo ofrece. No, hermanos. Desafortunadamente el ser humano busca esas fuentes de felicidad. Hoy muchas doctrinas que son dirigidas al hombre, a la carne, antropocéntricas, que eso es lo que significa, van hacia la codicia, ven y pacta, ven y siembra, ven y da para que tengas. No, eso no es. El gozo no está hilado a esas fuentes de felicidad que el mundo ofrece. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate lo que dice Juan 15:1. Fíjate, escucha, Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Escucha, yo soy la vid verdadera, por implicación, por entendimiento rápido, por obviedad, por simple deducción. Si Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera, quiere decir que hay otras vid, ¿qué? Díganlo, falsas. ¿Están de acuerdo? Claro, así se lee esto, se tiene que entender de esta manera. Jesús nos está diciendo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ya después podemos decir y ustedes son los pámpanos y serán limpiados para que lleven mucho fruto, porque el que no lleva fruto será arrojado. Así es que no es en las fuentes de este mundo donde vamos a encontrar el gozo del Espíritu. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Hay vid falsas. ¿Cuáles, pastor? Romanos 15:17. Porque el reino de Dios no es comida, ni qué, ni bebida, sino que, hermanos, ¿no se lo saben? Sino justicia, paz y qué, y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el reino de Dios? No es comida ni bebida, entiéndase lo terrenal, no es eso. No son las posesiones, no es lo que me atrae, no es lo que el mundo me ofrece, no es esa sensualidad que tanto atrapa, que tanto atrae, no es esas situaciones que muchas veces hacen caer. No, dice el Señor, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es que si lo vemos, hermanos, y entendemos todo esto, es bien importante, porque podemos comprender que Satanás siempre, desde el inicio, se ha encargado de desviar, de desvirtuar, de copiar lo que Dios ha hecho bien, santo, para un propósito. Él lo hace a despropósito y para desviar la atención. ¿Cómo qué? Como esto. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. Hay vids falsas, pero también
El mundo ofrece una paz que Dios no da. Escucha cómo lo dice Jesús en Juan 14:27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Les pregunto, ¿el mundo da paz? Claro que sí, lo estamos leyendo, pero no es la verdadera. ¿Cuál es la paz que tiene el mundo? Desafortunadamente, hoy en día sigue siendo muchas personas, muchos hermanos, muchos creyentes están buscando la paz en las posesiones, en el dinero. En eso encuentran su felicidad, cambian sus estados de ánimo. ¿No los conoces? ¿No los has visto? Claro. Pero dice el Señor: yo no doy la paz que el mundo da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la palabra de Dios. Así es que si se dan cuenta, hay muchas vids, pero solo hay una verdadera. Solo una. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, porque el gozo no es algo que yo pueda encontrar a través de las circunstancias, a través de lo que yo obtenga, a través de lo que el mundo ofrece. El gozo viene totalmente de Dios. El gozo es un fruto, y que viene de la fuente de ese fruto es el Espíritu Santo. Y sabes, fruto significa en griego, la palabra es karpos, con K. Karpos significa el resultado. ¿El resultado de qué? Pues el resultado de la obra. ¿De la obra? Entonces hay un obrero. ¿Y quién es el obrero? El Espíritu Santo. Entonces, si tú puedes comprender un poco mejor esto, Gálatas 5:22, lo que realmente describe son los rasgos característicos de un creyente quien se doblega a la obra del Espíritu Santo en su vida. Y estos rasgos característicos, como es el gozo, pues sabes, no es otra cosa más que mostrar a Cristo con mi vida, con mis acciones, a través de cualquier circunstancia. ¿Se entiende? Fíjense, para que vayamos contrarrestando, porque gozo y felicidad. Primera de Tesalonicenses 5:16. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Ya están ahí? Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses: estén, ¿cómo? Siempre gozosos. Ahora pregunta, y por sentido común, por obviedad, ¿tú siempre estás feliz? ¿Siempre estás feliz? Pues no, la respuesta es obvia, claro que no, porque la felicidad terrenal depende ¿de qué? De las circunstancias. Depende de las circunstancias, ya expliqué anteriormente de qué. Pablo dice, y no es sugerencia, no es si quieres, no es si gustas, es un mandato. Está conjugado totalmente en un mandato. Esté. Es algo que no nos está sugiriendo. Dice Pablo: estad siempre gozosos. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros experimentamos el gozo del Espíritu, escúchame muy bien, no es que haya aumentado en nosotros esos niveles bioquímicos de los neurotransmisores que dijimos eso. ¿Sabes lo que ha aumentado en ti y en mí cuando estamos en gozo a través de cualquier circunstancia? Lo que ha aumentado en ti y en mí es el poder de Dios a través de mi cercanía con Él. ¿Se entiende? Es eso, hermanos. Por eso leímos lo que leímos, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Más adelante voy a explicar qué cosas. Porque Jesús está hablando con un contexto inmediato anterior, del versículo 1 al 11. Estas cosas os he hablado y subsecuentemente para atrás. Él habla de estar firmes en Él, permanecer en Él. Si tú lees el capítulo 15, nada más hasta el versículo 12, 13, vas a encontrarte con la palabra permanecer alrededor de 11 a 12 veces. Imagínate la importancia que tiene esto de que nosotros estemos en Cristo. Permaneced, estad en Él, permaneced en Él. Es tan importante para que nosotros podamos tener ese gozo cumplido, hermanos. Fuera de Cristo yo no puedo disfrutar, yo no puedo experimentar el gozo, yo no puedo tener gozo. Así es que es algo que nosotros tenemos que comprender desde el inicio de la creación.
Desde el inicio de la creación hubo una separación entre Dios y el hombre. Adán, ¿dónde estás? Lo que Adán y Eva disfrutaban de ese gozo, de lo que esa felicidad que ellos tenían acerca de todo lo que ellos poseían, se rompió. ¿Por qué se rompió? Por la entrada del pecado. Hubo una separación. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, volvemos al Edén espiritual. ¿Se entiende? Entonces entramos en el gozo del Señor. Recuerda, la palabra gozo es del griego chara, que está relacionado con gracia, con regocijo, y es la respuesta natural que se da a una dádiva recibida. ¿De quién? De Dios. Se los dije, el gozo está relacionado con nuestra salvación, y ya lo expliqué por qué, pero es eso, una dádiva recibida. Porque hoy vas a aprender que ante las circunstancias adversas, ante lo que tú pases, ante las tormentas de la vida, ante el desierto de cada uno de nosotros, el gozo, si tú estás en Cristo, está contigo. Amén. Así es que vamos a empezar, primer punto, a identificar la fuente del gozo. Aunque ya sabemos, quiero que vayamos teniendo una confirmación de esto. Pregunta: ¿ustedes creen que Dios tiene gozo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Amén? ¿O cómo se imaginan a Dios? Todo serio así. Sí. No. Fíjate lo que dice Sofonías 3:17. No lo busques porque a lo mejor nos llevaríamos hasta el final porque está entre Génesis y Apocalipsis, pero aquí lo vas a ver. Sofonías 3:17. Dice: Jehová está, ¿cómo, hermanos? En medio de ti. Pero fíjate cómo está, poderoso. Ahora, léelo con calma. Él, ¿qué dice? Salvará. ¿De quién viene la salvación? De Dios. Ahora ve lo que dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Luego dice: se regocijará sobre ti. ¿Cómo? ¿Te imaginas a Dios cantando? Ay, pastor, eso ya no, ¿de veras? Bueno, Dios lo inspiró, Dios lo dice. Dios, ¿sabes? Esto es hermoso y maravilloso, es un tremendo versículo. Dios se goza de tu y de mi salvación. Se goza cuando tú le decides rendir tu vida a Él. Él se goza. Él se goza cuando tú decides rendir tu vida a Él. Dice Lucas 15:7, os digo, eso lo sabes, que así habrá más gozo en el cielo por un ¿qué? Pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en la salvación, hay gozo. Dios se goza, Dios es la fuente de gozo, de ahí proviene todo. Él es el que provee, de ahí emana el gozo del que estamos hablando. Y una de esas es la salvación. Desde luego que hay otras fuentes de gozo del Señor. La obediencia puede ser. Sabemos que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de ese capítulo 15 tan trágico con Saúl, que no quiso obedecer a Dios, y que llega el profeta y le dice: hey, ¿se gozará más el Señor de los sacrificios que de la obediencia? No. Samuel 15:22. ¿Se acuerdan, verdad? Claro, el Señor se goza también de cuando el hijo obedece, de cuando sus hijos obedecen. Así es que vemos que Dios es la fuente del gozo. Dios es la fuente del gozo. Jesús es la fuente del gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es Dios. ¿Amén? Amén. En todo lo que es la Biblia, hermanos, todo lo que tú lees de gozo se origina con Dios. A mí me maravilló esto porque leyendo, profundizando un poco en esto, te encuentras con muchos pasajes del gozo. Como por ejemplo cuando es anunciado el Cordero, cuando es anunciado con gran gozo para todo el pueblo. Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, ¿a quiénes? A los pastores que estaban ahí con gran temor por lo que se les acerca: no teman, no teman. Les dice: no teman, porque aquí os doy nuevas. ¿De qué? De gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo.
Y te digo algo, hermano, hermanita, hermana, esto es para ti también. ¿Sabes? Porque cuando Cristo nació en tu corazón, cuando Él te hizo nacer de nuevo, cuando vino a tu vida, cuando tú llegaste, dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Obviamente vamos próximos a festejar esto en estos días que vienen. Pero en ti y en mí hay algo que generó esta felicidad, este gozo, en nuestro nuevo nacimiento. Cuando tú y yo lo entendemos de esa manera, cuando sabemos que llegamos a Cristo, que el Señor nos despertó, nos trajo de muerte a vida, Efesios 2, y nos despertó de una vida mortal, donde no entendíamos, donde no veíamos, donde no sabíamos, donde todo lo que nosotros escuchábamos acerca de Dios lo resumíamos en ir un domingo y cumplir por cumplir, sin tener una relación, sin tener una convicción, sin saber quién era Él, sin conocerlo. Tú dices, wow, soy una nueva criatura. 2 de Corintios 5:17. Soy una nueva creación. Todo lo anterior ha pasado, el Señor ya no lo recuerda. Ahora todas las cosas son nuevas, soy algo nuevo. ¿No hay gozo ahí, hermanos? Amén. ¿Hay gozo o no? Amén. No se me duerman. También hay gozo en la resurrección del Señor, en su obra. Estamos viendo su obra. Fíjense, Mateo 28:8, por favor. Dice, entonces ellas, ¿quiénes eran ellas? María y María Magdalena, que fueron y se acercaron al sepulcro, y llegó el ángel y les dijo, ¿qué buscan? Sí, ya resucitó, vayan y digan. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, ¿y qué dice? Y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, sigue. Hermanos, es maravilloso. Dios es la fuente de gozo en todas las circunstancias que hemos estado viendo. Aquí estamos viendo en su obra, en la salvación. Ahorita vamos a ver otra etapa de gozo. Vamos a ver cómo también el poder de Dios sobre un mundo pecaminoso genera gozo. Y aquí lo vamos a interpretar de una manera, ya verán. Lucas 10:17, por favor. Volvieron los 70, sus discípulos, con gozo. Lucas 10:17, ¿ya estamos ahí? Sí, ¿verdad? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. ¡Wow! Tremendo. Y sabes una cosa, cuando nosotros somos testigos de una obra de Dios, de una nueva creación, cuando hemos visto matrimonios a borde del abismo, de la separación, que ya no hay, que ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza, ya no hay forma de salvar esto, ya no. Llega Dios y lo vuelve a unir, y vuelve a restaurar, y levanta. ¿Y no hay gozo? Claro, es el poder de Dios sobre las tinieblas. Pero también hay gozo en la obra redentora, en compartir en el Evangelio, en ver cómo el pueblo cambia, en ver cómo el pueblo hace una regeneración hacia Dios. Dice Hechos 13:52, solo son ejemplos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando tú lees el capítulo de Hechos, en el capítulo 13 te das cuenta cómo venían ya compartiendo, y la gente se empezaba a convertir, las iglesias empezaban a crecer de 3,000, de 5,000, y tú dices, wow, pues cómo no iban a llenarse de gozo, llenarse del Espíritu. Estaban gozosos los discípulos. Primera de Tesalonicenses 3:9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pablo dice, ¿cómo no voy a gozarme si yo he visto la obra que ha hecho en ustedes? Me gozo en ustedes. A los corintios me dice, ustedes son obra mía y me gozo en ustedes. Y nosotros como pastores nos gozamos cuando vemos la respuesta hermosa de ustedes hacia el Señor, cuando se rinden, cuando empiezan a servir, empiezan a caminar en el camino correcto, empiezan a despojarse de esa mochila tan pesada que viene uno cargando, como lo vamos a ver en Hebreos 12, que dice, despójense de todo peso. Y ahí traemos mucho peso, orgullo, soberbia y muchas cosas, y empiezas a ver cómo Dios empieza a obrar, ¿sabes? Hay un gozo inexplicable de nosotros. ¿Se entiende?
Vemos que la fuente de gozo es nuestro Señor, en su obra redentora que lo estamos viendo. Eso nos da esperanza y es algo que precisamente entendemos como un adelanto del gozo que estará delante de nosotros. Eso es lo que sucedió con Jesús. Jesús dice, fíjense cómo lo dice Hebreos 12:2. Tú lo sabes y lo conoces. Yo les acabo de decir el versículo 1, ahí parafraseado. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Me detengo. Por el gozo puesto delante de él. Otras versiones dicen por el gozo que él sabía que iba a tener. ¿Sabes una cosa, hermanos? El gozo que tú y yo experimentamos en el Espíritu aquí es un anuncio de lo que vamos a experimentar allá. Es un gozo maravilloso, hermoso. Por eso es que cuando uno está en él, entiende esto lo que estamos hablando. Estar separados de Dios, separados de él, hermanos, no vamos a poder tener ese gozo. Va a venir un viento y, ay, es que no sé qué me pasó, no sé, es que fíjate, y es que me quedé, no sé. Y ahorita voy a entrar a nuestra parte terrenal. Pero tenemos que estar en él, puestos los ojos en Jesús. El mundo moderno, hermanos, no fomenta el gozo en Dios. Por el contrario, lo único que hace es rechazarlo, negarlo, alejarte. El mundo moderno enseña a amar las posesiones, a qué tienes, quién eres, cómo estás, a quién sigues. No, hermanos, el gozo del Espíritu es un gozo que es, como se los decía el título, sobrenatural. Porque la fuente de ese gozo es Dios, y lo que produce y lo que obtenemos de eso es una relación más cercana con Él. Y por lo tanto se da ese fruto, es algo que se desprende naturalmente, un gozo. Estar con Él es estar en gozo, hermanos. Pero yo quiero que veamos cómo está ese gozo presente en todo momento y en toda circunstancia. Para que sepas que tú y yo no necesitamos de esos estímulos bioquímicos, físicos, necesitamos de Dios en nosotros. Para enfrentar las diferentes etapas de vida que vamos a tener en este mundo caído. Sí o sí vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por circunstancias, sí o sí, a lo mejor ya estás en una de ellas, pero debes de saber cómo, debes de enfrentar esas circunstancias. Sí o sí los vamos a estar, sí o sí, hermanos. Así es que para esos desiertos que nosotros quizás enfrentemos o estemos pasando o vayamos a enfrentar, y déjame decirte, esos desiertos que enseñan mucho, tan necesarios, ¿duelen? Sí, a veces. Y a veces quizás nos toman por sorpresa o a veces tardan mucho. Pero es necesario entender que Dios tiene un propósito en ese desierto. No es para salir igual, al contrario. El gozo del Espíritu, hermanos, no excluye o evade los días de prueba, no evade. Y esa es la diferencia entre la alegría. La alegría y la tristeza sí están divorciados, sí están separados. El gozo y la tristeza no están separados, ahorita lo vas a ver. ¿Cómo, pastor? Es que eso como que no me hace clic, ya verás. Porque, hermanos, nosotros podemos tener gozo dentro de las aflicciones. ¿Lo creen? Pues necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo porque el gozo del Espíritu nos va a dar un entendimiento hacia muchas cosas que pasamos tú y yo. Muchas cosas. Hermanos, con todo el amor y con todo el respeto a todos, creo que muchos no hemos llegado a conocer y experimentar este gozo del que estamos hablando. Comenzando porque no entendemos bien qué es el gozo del Espíritu. ¿Quién mejor que nuestro Señor, nuestro máximo ejemplo, nuestro Maestro, nuestro Redentor, nuestro Salvador? Él experimentó todo. Él sí sabía, Él sí conocía qué era el gozo. Cuando Él pasó por esta tierra, hermanos, Él supo lo que era esto. Por eso vimos Hebreos 12:2, donde el versículo habla, exhorta a los creyentes a poner una mirada en Él, para que sea el origen y el fin de la fe de nosotros.
también muestra y da el ejemplo de él, de Jesús, cómo soporta la cruz y la vergüenza por el gozo que le esperaba. Él supo, él sabía, pero él no perdió y no tuvo ausencia de gozo en esos momentos. Sin embargo, hubo experiencias muy contrastantes y que ahora, por eso, Jesús está sentado a la derecha de Dios. Pero tú y yo sabemos, hermanos, que cuando Jesús estuvo por esta tierra, cuando Él bajó, como lo dice Filipenses 2, Él nunca estuvo exento de situaciones adversas, al contrario, y demostró sentimientos muy similares a los tuyos y a los míos, cuando pasó circunstancias de tristeza, como cuando lloró por su amigo Lázaro, ¿te acuerdas? Eso lo ves en Juan 11, ya cuando puedas lo lees. Se entristeció de ver a las hermanas de Lázaro llorar, y dice la palabra que él lloró. Pero él tenía algo bien entendido, el gozo del Espíritu. Jesús lloró de alguna manera, y permítemelo decir así, de esta manera, proféticamente, cuando ve a Jerusalén, de lo que iba a suceder con ellos. ¿Te acuerdas en Lucas 19, versículo 41, cuando llega ahí a esa ciudad y al verla llora sobre ella, diciendo: oh, sí, si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró. ¿Qué quiero decirte y qué quiero mostrar con esto, hermanos? El gozo no está exento de situaciones como estas. El gozo no está exento, o sea, está ahí en ese momento también, porque está el gozo del Señor. ¿Cómo podemos lograr a comprender eso, hermanos? Porque la fuente del gozo es Cristo. Si yo estoy en Él, si yo estoy con Él, Señor, ayúdame. Tú sabes y conoces mi situación. Tú sabes lo que estoy pasando, Santo Padre. En ti confío, yo solamente descanso en ti. El mundo está diciendo que se acaba el trabajo, que se acaba esto, pero sabes, tu palabra dice que no hay justo desamparado, y por eso me gozo, Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Hermanos, Jesús tenía situaciones también como nosotros. También tenía sentimientos. Algo más fuerte y más así impactante. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tuvo ruegos, tuvo súplicas, clamó, lágrimas. Hermanos, tú y yo pasamos situaciones así, pero tenemos que entender, no podemos perder el gozo del Espíritu. Así es que pudiéramos ver más pasajes acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos ver a alguien que también, como tú y como yo, persona común y corriente, convertido de un Saulo a un Pablo. Tú sabes quién es. Cuando se encuentra con el Señor, cuando tiene ese encuentro con Cristo, cuando es regenerado y cuando su mente cambia, cuando entiende el propósito de quién es Cristo, él, Pablo, que Jesús le anunció y le dijo: él sabrá cuánto hay que padecer en mi nombre. Pablo nos da un currículum extenso de los padecimientos que tuvo Pablo precisamente por causa de Cristo. Segunda de Corintios 11:23. Solo escucha nada más. Esto nos ayuda mucho a nosotros los ministros, a los servidores que están ahí, que están escuchando, y a todos ustedes, porque seguramente pasas por situaciones adversas, pero tú puedes decir: ¿pasaré por esto? ¿O he pasado por esto? Porque tú dices: no, por lo que pasó Cristo nadie, estoy de acuerdo. Pero vamos a ver a alguien terrenal como nosotros. Dice: ¿son ministros de Cristo? Dice Pablo: como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante. ¿En qué, hermanos? En azotes sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Qué triste lo que sigue. ¿Peligros en qué? Entre falsos hermanos. ¿Habrá falsos hermanos? ¿Qué dicen?
Claro, peligros en el trabajo y fatiga y muchos desvelos. Que escuchen, hermanos servidores que se desvelan preparando temas, en muchos desvelos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso pastor, qué hermoso pastor. Cuando yo leo esto y que lo leo muy seguido, es algo que trae a mi mente como que, hombre, no estás pasando, no está sucediendo, no, ¿verdad, Nata? Mucho, se entiende completamente. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo sabía, Pablo había escrito esto. Solamente escucha Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también padezcas en Él. Se los dije cuando se bautizaron, jóvenes, hermanitas, bienvenidas a la batalla verdadera. Ahora sí, el mundo espiritual de las tinieblas se va a oponer a lo que acabas de hacer, pero no estás sola. No estás sola, no estás solo, joven. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está afuera. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Esto es un breve resumen de lo que padeció Pablo, pero algo que durante todo ese cúmulo de experiencias, algo sorprendente es que Pablo nunca padeció o experimentó, fue perder el gozo del Espíritu. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios mismo le dictó mediante el Espíritu, escribe. Pablo es el autor de esa carta que acabamos de leer, un versículo de esa carta que es conocida como la carta del gozo. La carta del gozo, una carta que principalmente fue escrita ahí, ¿sabes? Vas a ver porque es impactante, que se dedica y que se esfuerza y que exhorta a Pablo a los filipenses y los exhorta a estar en gozo, regocijaos. Fíjense cómo lo dice Filipenses 4, regocijaos, versículo 4, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Y otra vez digo, ¿qué dice? Regocijaos. Ahora les dejo de tarea este versículo porque es bien necesario para todos los cristianos que están aquí, que nos ven allá en casa. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo puse a propósito porque es necesario que nuestra gentileza como cristianos sea conocida, hermanos. Tu educación, tu amabilidad, tu tacto. Sé educado, cuando llegas, saluda. Este es un contexto bueno del Señor, ¿eh? Tu gentileza sea mostrada. ¿Por qué dice? ¿Sabes por qué? Porque fíjate lo que dice. Porque el Señor está cerca. Wow. ¿Se entiende? El que entendió, entendió. Versículo 6. Por nada estés afanoso. Ahí está, regocíjate siempre. Mejor sé conocida tus peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a llegar a querer abrumarte, a querer ponerte down, a querer poder decirte, no, mira lo que me hicieron, qué tremendo, ve lo que hizo aquel, mira cómo me traicionó, ve lo que hizo. No, tranquilo, por nada te afanes. Regocíjate en el Señor, regocíjate en el Señor. Ve y ora, ve y expon al Señor, ve y habla con Él. Lo que está haciendo Pablo es que nos está mandando a estar en Él. Eso es lo que está diciendo Pablo a nosotros, a los filipenses y a nosotros. No te preocupes por nada, ve hacia el Señor, acude a Él, métete en Él, injértate en la vid verdadera, para que estés en paz, para que puedas gozarte. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, ¿por qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ahí está la clave. Maravilloso. Se lee muy fácil, claro. Y se lee muy fácil y quizás pierde el peso de las letras, porque, ¿sabes? Porque tú y yo podemos leerlo y no pasa por nuestra mente dónde fue escrito.
Leímos pequeñas partes de lo que sucedió con Pablo en 2 de Corintios 11. Pero no pasa por nuestra mente dónde Pablo escribió esto. En la prisión, encadenado. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesús. ¿Y qué dijo? Y tú y tu casa. ¿Qué había visto el carcelero? La fe de Pablo y Silas. ¿Qué había visto? Cantaban himnos, alabanzas. Oh, gloria a Dios, Señor. Acá estoy. Hermanos, los que nos ven, los que están aquí, no te aflijas. No te afanes. Dios tiene propósitos en todo, en todo. Acércate al Señor. Amén. Así es que nosotros tenemos que entender y ver esto. ¿Cómo es que en una cárcel, una carta de tanto gozo? Porque estaba en el Señor. Pero ¿quieres que veas algo más tremendo? Pablo, antes de su muerte, le escribe a su hijo espiritual en la última parte de su carta, segunda de Timoteo 4:16. Creo que es esa, segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Sí está? Sino que todos me desampararon. Wow. No les he tomado en cuenta, se los he dicho mucho. En las situaciones adversas, en las situaciones de más presión, en las situaciones cuando llega la enfermedad, cuando te estás quedando sin trabajo, cuando estás en una presión, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? ¿Odio, rencor, ira, señalamiento, juicio? Dice Pablo, no les he tomado en cuenta. ¿Palabras de quién? ¿Palabras de quién? De Jesús en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta, no saben lo que hacen. ¿Palabras de quién? Del primer mártir. ¿Quién? Esteban. Lo mismo que Jesús, lo mismo que Pablo. Señor, no les tomes en cuenta, no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué sale de ti cuando alguien no te saludó? ¿Qué sale de ti cuando alguien te traicionó? ¿Qué sale de ti? ¿Estamos viendo? ¿Sí? Pero ahí viene lo más hermoso y maravilloso, porque Pablo dice, ¿sabes cómo soporté eso? ¿Sabes por qué mi reacción? Porque el Señor estuvo a mi lado. Y te digo algo, la ausencia de Adán y Eva, la separación de Adán y Eva fue el pecado. Pablo nos está enseñando que su vida espiritual estaba en Dios, dependía de Dios. Dios gobernaba todo de él. No había ausencia de Dios en él, emociones, pensamiento, fuerza, acción, decisión, todo. Por eso llegó el Señor y lo fortaleció. ¿Quieres que te fortalezca el Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra relación con el Señor. No nos salgamos de esa vid, no nos vayamos a las vidas falsas. No. Yo confío en el Señor y Él proveerá, y Él sustentará, Él me guiará, Él me levantará. Amén. El Señor estuvo a mi lado, dice Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dios tiene propósitos en todo, hermano. Dios tiene propósitos en todo. No eres el que esté sufriendo más ahorita en esta vida. Dios está y Dios da a quien puede soportar. Esa es su medida. Y sabes, Dios tiene propósitos en todo. Pero tranquilos, vamos a pasarlo ahora al plan de nosotros, a nuestras experiencias. Porque quizás estés pasando por algo o ya hayas pasado por algo. Voy a empezar de menos a más. Y de menos, que a veces nos afecta tanto, nos duele tanto, nos aflige, nos deprime, nos pone down. ¿Como cuál, pastor? Como la de que, ay, es que se burlan de mí en la escuela, en el trabajo, de que soy cristiano. Y se quiebran. Escucha. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Ahí está. Mintiendo. No vaya a ser verdad. ¿Se dan cuenta? Mintiendo. Tiene que ser mentira. Para que se cumpla lo siguiente. ¿Cuál? Versículo 12. Gozaos. ¿Se dan cuenta? Gozaos, gózate. Ay, sí, el pastorcito. Ay, sí, ay, el de la patrulla espiritual ahí viene. Ahí viene. Sí, así dicen. Así nos dicen.
El tazo dorado, ay, un montón, ya, hija, Señor. El que entendió, entendió, ¿verdad? Es porque están metidos ahí, ¿va? Pónganse a leer. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque ¿qué, hermanos? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de... Nadie está exento de eso, nadie. Cuando alguien se burla de ti, cuando alguien diga, primero que no esté mintiendo, que no esté vituperando cosas que, si son mentiras, gózate, gloria a Dios, Señor. Tú me estás bendiciendo, no sé ni cómo, pero tú me estás bendiciendo, Señor, porque lo dice tu palabra. Y Señor, pero dilo verdaderamente desde lo más interior de tu vida, de tu corazón. Señor, no les tomes en cuenta, no saben. Yo así era, Sergio, así era. Ahí debe de estar conectada mi hermana y mi familia, así era yo. A mí no me vengas a hablar de eso, quita tu música esa, si no me voy. Ay sí, muy santita, ay sí, mírame, hoy. Hasta que el Señor nos tumbó, nos humilló y nos hizo cenizas. Y hoy nos levanta. La gloria es de Dios, ¿verdad? Amados hermanos, un gozo sobrenatural es este. Sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo te puedes gozar que alguien te burle? ¿Qué hacías antes? Si se burlaban, ay, más, no, así me conocía. No, a mí que ni me digan. Y todavía hay uno que otro aquí que se siente muy Pepe el Toro. A mí que ni me digan. Yo soy de mecha corta, pastor. Tú, de verdad. Yo soy, hasta se paran así. Y traen hasta su camisa rayada, ¿no? Es más, hasta su esposa le dicen la chorreada. Órale. No, se sienten así muy Juan Camaney aquí, ¿no? No, hermanos. Si se burlan de ti, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso sobrepasa el entendimiento, sobrepasa el pensamiento humano. Hoy tú escuchas a las mamás, a los papás en el trabajo, en la escuela. Si te pegan, pegas. Y no me vengas a venir con un ojo morado tú, que venga el otro con 3 o 4, ¿no? Como si fuera un cíclope. No, el cíclope es uno, ¿verdad? Como si fuera no sé qué, pero bueno. Hermanos, yo no sé lo que estés pasando, seriamente, no sé. No sé, quizás que cuando llegues a tu casa tú puedas decir, Señor, tú sabes lo que está sucediendo en mi casa, en mi hogar. Tú sabes la circunstancia por la que estoy pasando. Tú sabes y conoces, tú sabes mi oración, tú a profundidad sabes. Pero yo he escuchado, Señor, yo me quiero gozar en ti, yo quiero estar en ti, Señor, yo quiero acudir a ti, yo quiero orar a ti, yo quiero estar contigo, Señor, en tus tiempos. Haz con tus tiempos. Yo no sé lo que estés pasando, hermano. Quizás vienes cansado y quizás, hermanos, sucede, quizás llega el viernes y lo que quieres es descansar, pero que te dicen, ¿sabes qué? Te toca predicar. Y dices, ¿sabes? Gózate en el Señor. Acabas de escuchar una serie de cosas que no nos comparamos con nada de eso. Nada. Gózate en el Señor. Quizás también haces o sientes ausencia, vacío, soledad por falta de demostración de afecto. Porque es que no me dice ni te amo, no me dice ni te quiero, no me escribe, no me habla, no me dice esto, ¿sabes? Es cuando más sufres. Porque estás dependiendo de la persona y no de Dios. Cuando tú dependes de Dios, tú sabes que lo demás es lo de menos y que sabes que el Señor transformará ese corazón y entenderá tu necesidad, y ya sea tu esposo o tu esposa, cambiará y actuará. Pero tu dependencia es de Dios, no de la persona. Y ahí es donde caemos en el error. Estamos esperanzados en que, ay, ojalá ella, ojalá él. No, hermano, no, hermana. Es Dios la fuente del gozo, es Dios la fuente de todo. Es ahí donde tengo que acudir, es ahí donde yo tengo que doblar rodillas, donde yo tengo que entregarme. Señor, transfórmalo, cámbiala. No sé lo que suceda en ti, hermanos, pero yo sí te puedo decir algo. Dios no se equivoca. Dios es sabio. Y voy terminando. Ahora podemos entender Santiago 1. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando ¿qué? Os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, si estás pasando una prueba, una dura prueba, una circunstancia difícil, gózate, dice Santiago. ¿Cómo entiendo que me puedo gozar estando en Dios? ¿Se entiende? ¿Cómo me puedo gozar estando en la vid verdadera? Es ahí donde yo me puedo gozar. ¿Se dieron cuenta cómo no está divorciado la prueba del gozo? No, no está divorciada, al contrario, el Señor nos sostiene con el gozo ante esa prueba. El Señor nos dice, ven a mí, yo lo permití, pero yo necesito que tú te acerques a mí. Mira, necesito que me entiendas qué es lo que yo quiero, mi voluntad en ti, no tu voluntad en las decisiones y en las cosas. Romanos 5:3 es muy parecido a lo que acabamos de leer, Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En sus Biblias dice paciencia, versículo 4, y la resistencia o la paciencia desarrolla, bien importante, firmeza de carácter. Hermanos, el gozo que sea demostrado, real, vivido, cuando tu prueba está pasando, cuando estás en medio de la tormenta, en medio del mar, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que el Señor está haciendo? Forjando tu carácter, mostrando a Cristo, mostrando a un hombre, mostrando a una mujer del Señor, para que se pare firme y diga, yo con el Señor puedo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el verdadero gozo solamente en el Señor. Solamente en el Señor. Por eso entendemos Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, si tú y yo entendemos que lo que vamos a vivir en la eternidad es precisamente un estado de gozo, tú y yo lo podemos empezar a vivir desde aquí. Pero como se los dije, Juan 15, permaneced, 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 permaneced. Amén. Pásenle los de alabanza. Escucha lo que dice el salmista, y tú y yo lo hemos cantado, tú y yo lo hemos entendido, tú y yo lo hemos leído. Salmos 16:11. Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Y léanlo todos en voz alta, por favor, hermanos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En dónde hay gozo, hermanos? En la presencia de Dios. Es ahí. ¿Va a haber circunstancias adversas? Las va a haber, las hay. ¿Vamos a atravesar pruebas? Seguramente. ¿Estamos en pruebas? Seguramente. ¿En dónde vamos a encontrar esa resistencia, esa paciencia, esa plenitud? En el Señor. ¿Se entiende? Amén. Termino con Romanos 15:13. Dice, y el Dios de la esperanza, el Dios de esperanza os llene de ¿qué, hermanos? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ponte de pie, mi querido hermano. Yo quiero decirte algo en esta noche. Hay dos situaciones por las que quizás no estés viviendo o experimentando el gozo. La primera puede ser fuerte, quizás porque no has nacido de nuevo. Y por eso es que te quiebras, te mueves, te inestabilizas, te bajoneas y muchas cosas. La segunda es que hoy puedes tener la oportunidad de entregar tu vida al Señor y empezar a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, no exenta de circunstancias, de adversidades, no. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Va a haber circunstancias, va a haber adversidades. Ay, querido hermano, si tú
que eres cristiano y no estás viviendo en el gozo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor te hace falta entrar en su presencia. No estás viviendo en Él. Estás separado de la vid. Estás buscando el gozo en otras vid falsas. Y tú confundes la felicidad con gozo. Pero llegará un momento en que el Señor te dirá: basta. Necesitas buscarme a mí, porque el Señor es fuerte y celoso, y Él demanda un pueblo fiel y verdadero. Hoy es un buen llamado, tanto para los que no han creído como para los que creen. Afianzarnos en el Señor, llegar a Él, caminar hacia adelante y decir: es una carrera de valientes. Desde luego que sí, necesito ir hacia adelante. Desde luego que voy contracorriente, desde luego, pero no voy solo. El Señor va conmigo dentro de mí como poderoso gigante. Pero también tengo a un cúmulo de hermanos, de familia, que me ayudan en mi caminar, que me ayudan en oración, que me ayudan. Hermanos, hermanas, quitémonos esos rostros de naranjas agrias. No damos testimonios de ser cristianos con gozo. Damos testimonios de: pues ahí vamos, pues tú ya sabes cómo es esto, pues ahí vamos. Pues no, pues vas muy mal. Tenemos que dar testimonios, y no fingido. Es algo que nace del interior y se manifiesta en el exterior. Hay un gozo que debe de ser mostrado. Y sabes, no te pierdas la prédica del domingo, porque lo que tú y yo hacemos somos de bendición para muchos. Y el gozo que tú vivas puede ser de bendición para tu casa, principalmente, para tu trabajo, para tu colegio, para tu iglesia, para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias porque, Señor, hoy tú nos hablas muy claro, Señor. Claro. Necesitamos estar en ti, Señor. Necesitamos acudir a la fuente de ese gozo que hoy escuchamos. Separados de ti nada podemos hacer, nada, Señor, nada somos, nada podremos y nada haremos. Vamos a encontrar falsedades, imitaciones de gozo, pero no la vid verdadera que eres tú, Señor. Señor, llévanos a buscarte realmente, a esos caminos verdaderos. Llévanos a ti, Señor. Que entendamos que ese desierto por el que estamos pasando es porque necesitamos buscarte a ti, Señor. Buscarte a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque tú nos muestras, Padre. Tú nos equipas, Señor, ante un mundo caído, y nos muestras cómo nos podemos sostener. Para ti es toda la gloria, Señor, para ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, amados. Yo confío en ti.
mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Así es, Señor. En todo momento sabemos que tú estás con nosotros. Hasta en los más difíciles, allí estás tú, Señor. Y confiamos plenamente y seguros en ti, que tú obras en nuestras vidas. Dile de nuevo. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Y que sin importar la situación, tú estás ahí. Tú nos confortas, Señor, y nos restauras. Y solo en ti podremos seguir este camino y esta carrera. ¿Por qué no le dan una ofrenda de aplausos al Señor? Gloria a ti, Jesús.